Gracias por habernos traído, Señor. Gracias, Señor, que aquí hay un pueblo que ora por esta ciudad. Oramos, Señor, por tu paz en nuestra ciudad. ¿Qué es la paz que más importa? Nuestra paz contigo. La paz con Dios. Señor, oramos por nuestra ciudad, en aquella que estamos viviendo, en la cual tú nos pusiste, Señor. Y aquí nos congregamos en este lugar, pero muchos venimos de otras ciudades. Elevamos este canto como una oración a ti. Señor, que nuestra ciudad te conozca, que realmente tengan un encuentro personal contigo, cada uno de ellos, que puedan tener paz con Dios. Gracias, Padre, por traernos, y queremos ponernos pues en tus preciosas manos. De tú hablándonos, Señor, a cada uno según nuestra propia y particular necesidad. Tú nos conoces mejor que nadie, mejor que nosotros mismos. Por eso venimos a ti, Señor, para escuchar tu voz. Sea propicio, Señor, a cada uno de nosotros, nombre por nombre, desde el más pequeño hasta el más grande. Ese es nuestro Dios. En ti confiamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por todos los que estamos aquí, que algunos de nosotros hemos tenido que sortear muchas situaciones para poder estar y para poder llegar, y doy gracias a Dios pues porque fueron victoriosos, ¿no? Lograron llegar hasta aquí. Les digo esto no solamente en cualquier peripecia que pueda haber ocurrido en el camino o en casa, pero Dios los ayudó a perseverar en su propósito de llegar a la casa del Señor. Otros, aún con su enfermedad también, están aquí y otros pues no. Pero gracias a Dios porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. También le damos gracias a Dios por nuestras visitas en esta mañana. Gracias por cada una de ustedes. Que Dios las bendiga. Dios tiene algo, yo no sé, Dios sabe, tiene algo especial para cada uno de ustedes en esta mañana. Y le recibimos con nuestro corazón, esperando y confiando en el Señor, que así como es bueno con nosotros, es bueno con todos aquellos que se acercan a Él, confiando plenamente en Él. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Allí en el pasaje leído, fíjense, estábamos viendo el domingo pasado una declaración en Mateo, capítulo 16, el versículo 18. Yo se lo voy a leer una vez más hoy, como el domingo pasado. Creo que es un tema que el Señor nos va a ir manteniendo, no sé por cuánto tiempo, pero Dios quiere que sepamos quién es Jesucristo, realmente en relación con su iglesia. Entonces voy a leer el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién va a edificar la iglesia? Jesucristo. ¿De quién es la iglesia? De Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Él se ha comprometido con edificar su iglesia, se ha comprometido con construir su iglesia. Y ese edificaré pareciera que sonar un poquito en tiempo futuro y muy futuro. Déjenmelo decirlo de esta manera. El Señor está edificando su iglesia. El Señor está construyendo su iglesia el día de hoy. Y no tenemos que perder de vista porque esa es la verdad que está apareciendo en este verso. Siempre en un tiempo presente hasta que todos estemos en la presencia del Señor. Él está edificando
su iglesia. Él está construyendo su iglesia. Ese es nuestro Salvador. Él continúa desde aquel día con ese proceso de edificar su iglesia. La iglesia de que Jesucristo está construyendo está compuesta por personas. Está compuesta por gente que le ha conocido a Él, con gente que ha nacido de nuevo, con gente que se ha bautizado. Esa es la iglesia del Señor. Aquellos que han creído en Él son personas. No, la iglesia no es un edificio, por muy bonito que sea, aunque se haya construido con ese propósito, el edificio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia son las personas. Así que en un momento dado que el Señor nos lleve a una ciudad como iglesia, esperamos que esto ocurra algún día, ¿verdad? Que nos lleve así en grupito, en bolita, ¿no es cierto? A una iglesia, a una ciudad. Está yendo la iglesia a esa ciudad. Y así vayan, los que vayan, si son creyentes, si han nacido de nuevo, es la iglesia del Señor. Y tenemos que sentirnos como lo que somos, la iglesia del Señor. Y el Señor está con sus manos construyendo su iglesia, edificando su iglesia. Y esto es una gran verdad que nunca hemos de perder de vista. Vámonos a 1 Pedro, el pasaje que hemos leído ahora. Capítulo 2. Verso 4 dice el apóstol Pedro: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Escucha atento este verso 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es la iglesia. Esto es lo que significa la iglesia el día de hoy. Esto es lo que significa la iglesia desde aquel tiempo, cuando el Señor vino aquí a acercarnos al reino de Dios. ¿Qué está tratando de hacer Jesucristo en el mundo a través de la iglesia? Que Él está edificando y que hasta este momento ha perpetuado, porque dice su promesa de que nada la va a poder detener, nada va a poder en contra de Él, ni siquiera el Hades va a poder. Y hasta este tiempo ha permanecido la iglesia. A través de los siglos, a través de todas las situaciones que han ocurrido, permanece la iglesia. ¿Saben por qué? Por Él. Él es la cabeza de la iglesia. Él la tiene. Él está construyendo su iglesia. Él está edificando, porque de Él es la iglesia. No de nadie, solamente de Él. Una de las figuras dominantes del Nuevo Testamento para la iglesia es pueblo de Dios. Pedro usó ese término para instruir y alentar a los discípulos del Señor que habían sido dispersados ahí en el extranjero como resultado pues de la persecución y todas las cosas que hubieron en ese tiempo. Y ustedes son pueblo de Dios. No se miren como extranjeros que están de todas partes y en ninguna parte. Si ustedes han creído en Jesucristo, ustedes son pueblo de Dios. Y díganme que si no es algo de esa realidad aquí en ese país. Cada quien o algunos grupos viniendo de países diferentes, todos extranjeros, de diferentes lugares,
Pero dice la palabra que somos pueblo de Dios si hemos creído en Cristo, su Hijo, como nuestro Salvador personal. Ya no somos extranjeros ni menos advenedizos. Somos parte del pueblo de Dios. Y el Señor quiere que lo entendamos muy bien eso. No importa cómo es que hayamos venido, el Señor está aquí para decirnos, ustedes no están allí separados y olvidados, ustedes son el pueblo de Dios. No se sientan por allí como que son una minoría, que quién sabe qué pasará conmigo. No, si tú has creído en Jesucristo, tú eres parte del pueblo de Dios, estés donde estés. Estés donde estés, tienes que ir. Si eres un hijo de Dios, tienes que ir donde se reúnen para adorar a Dios, según como dice la palabra. Y ahí te darás cuenta que tú eres parte del pueblo de Dios. Amén. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro aquí en cuanto a los que son el pueblo de Dios? Verso 9. ¿Qué cosa dice acerca del pueblo de Dios? Sois linaje escogido. Hermanos, esto habla de qué? Habla de algo, de una realeza. Habla de algo que realmente no siquiera podemos entenderlo, pero si lo dice el Señor, pues eso es lo que somos. Pero si dice linaje escogido, esto es más que un cumplido, es una comisión. Estamos llamados a mostrarnos como lo que somos para Dios, como pueblo escogido, como linaje escogido de Dios. Hermanos, tenemos que creerle a la Escritura, no creer a lo que sus ojos o sus sentidos pueden percibir. Si la Biblia le dice que usted es pueblo de Dios, usted decir yo soy pueblo de Dios. Sea lo que fuere que esté pasando, si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha entregado su vida al Señor, usted ha nacido de nuevo, usted es parte del pueblo de Dios. No importa lo que ha pasado alrededor, lo que importa es lo que ha pasado en su corazón. Amén. Eso es lo que importa. No importa otra cosa. ¿Se acuerdan de aquellos 120 que estaban allí en Hechos capítulo 2? ¿Se acuerdan de ellos? Dios identificó ahí en Pentecostés. Dios identificó a estos 120 discípulos que estaban reunidos en ese aposento alto como el nuevo Israel. La gente a través de la cual él trabajaría para llevar a cabo su ministerio salvador y redentor en el mundo. Ahí empezó, ahí nació la iglesia. En ese lugar, desde ese tiempo, desde ese lugar, hasta este presente. Hasta este presente. ¿Se acuerdan de Hechos 2? Vamos un ratito a Hechos 2 rápidamente. ¿Se acuerdan de ese viento fuerte que sopló allí en ese lugar? Ese viento recio, ¿se acuerdan? ¿Alguien que tiene Hechos 2:2? Rápido, por favor. ¿Quién lo tiene? Hechos 2:2. A ver, adelante. Ese viento recio, ese viento fuerte, apresurado y poderoso que vino del cielo, proclamó que el aliento de vida de Dios permanece ahora dentro de este cuerpo de creyentes. Cuando Dios tomó el polvo de la tierra, ¿se acuerdan? Y formó al hombre del polvo de la tierra. Una vez que ya lo hubo formado, ¿qué cosa hizo el Señor en su nariz? Sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Lo que pasó en Pentecostés tiene esta figura, ese viento recio. Fue el soplo de Dios a la iglesia para dar vida, esa vida espiritual, a su nueva iglesia, a su iglesia naciente, a su iglesia recién nacida. Y desde ahí hasta este momento. Es un evento único. Ocurrió allí y perdura hasta el día de hoy. Es el aliento de vida, es el soplo de Dios para dar vida a aquellos que creen en Él. Fíjese el verso 3, el que sigue del verso 2 de Hechos 2. ¿Quién lo tiene? A ver, adelante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién está leyendo? Ok, adelante, hermano. Lenguas de fuego sobre sus cabezas. Oiga, hermanos, ¿sabe lo que significa esto? En el contexto judío,
esas llamitas de fuego ahí sobre sus cabezas, era como la Shekinah. La Shekinah era el fuego que daba la presencia de Dios, testificaba de la presencia de Dios en ese lugar. Y cuando se ve esto en Hechos 2, versículo 3, está prefigurando que a partir de ese momento la presencia de Dios va a estar en su iglesia. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, vale decir, tenemos la vida de Dios y la presencia de Dios desde aquel momento hasta esta fecha. Amén. Dígame si no es precioso esto. Tenemos que contar con lo que la Biblia dice que tenemos, porque esto es verdad. Tenemos la vida nueva que el Señor nos ha dado y tenemos su Espíritu Santo, la Shekinah, la presencia de Dios en nosotros y como iglesia. Por eso dice linaje escogido. Linaje escogido. Cuando Jesús dijo esto, yo los elegí. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ni siquiera es una prerrogativa de parte nuestra, es Él quien nos escogió, es Él quien nos eligió. Fue Él quien nos hizo parte de su pueblo. Antes no estábamos con pueblo, ahora tenemos y somos parte del pueblo de Dios. No es para decirle, Señor, gracias. Gracias por haberme escogido, gracias por haberme permitido ser parte de tu pueblo. Ese pueblo que está con esa vida y esa presencia tuya desde aquel primer día ya en el aposento alto hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por ser parte de tu pueblo. Y en esto es glorificado, mi Padre, dice el Señor, en que llevéis mucho fruto, dice Juan capítulo 15. Hermanos, Dios había llamado a Abraham y luego también a la nación de Israel. ¿Para qué? Para que fuera su pueblo escogido, su pueblo elegido, para que pudieran ser esa fuerza misionera, por así decir, en aquel tiempo, para que los pueblos paganos pudieran conocer a Dios a través del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no logró su objetivo. Siempre iban de tumbo en tumbo y siempre iban apartándose y aún se mezclaban con los paganos. Pero la voluntad de Dios de haber escogido desde el principio su pueblo es para que las naciones paganas conocieran a Dios a través de su pueblo. Esa era la razón. Y es en este punto que la iglesia es el pueblo escogido de Dios. Que uno se convierte en miembro de la familia de Dios no por la descendencia biológica de Abraham, ¿verdad? Aunque somos descendientes de Abraham por la fe, pero no biológicamente. En aquel tiempo los descendientes biológicos de Abraham eran parte del pueblo de Dios. Pero en ese tiempo son los descendientes por la fe de Abraham, los que son parte del pueblo de Dios. Amén. Todos aquellos que han creído en Jesucristo son miembros del pueblo de Dios. Dios está tomando en cuenta el nacimiento espiritual para ser parte de la familia de Dios. Y esto a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Somos constituidos entonces en el pueblo de Dios. Somos linaje escogido. ¿Qué más dice que somos? Real sacerdocio. Cuando habla de sacerdotes o sacerdocio, ya inmediatamente se nos viene a la mente una figura un poquito, pues, católica, ¿no? Entonces ya nos vemos como si fuéramos sacerdotes por la apariencia externa que podamos tener. Digo entre comillas podamos, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad que tenemos en nuestra mente, que es sacerdocio real. Entonces yo tendría que vestirme como con una túnica pues, de un color que pues, pudiera hacer parecer a un sacerdote, a un religioso. Pero hermano, déjenme decirles una cosa, que lo que está diciendo la Escritura aquí no se trata de la apariencia exterior. Porque sacerdocio tiene un entendimiento diferente. Cuando se habla de un sacerdocio, se habla de alguien que es como un intermediario, uno que se pone en el medio entre dos personas. Aquel que se pone en el medio de dos personas para algo se constituye en un intermediario, ¿verdad? En el caso del que estamos hablando aquí, se constituye en un intermediario entre aquel que conoce a Dios y aquel que no conoce a Dios. Por eso que sacerdote también significa un lugar. También significa eso, ser sacerdote, configurarse como un lugar donde puede ser ocupado por alguien que conoce al Señor.
y alguien que no conoce al Señor. Es parte, se constituye en un lugar. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver con vestimenta? Otra acepción en cuanto a sacerdote. Un sacerdote es aquel que está ocupado en construir puentes. O sea, es aquel que está ocupado en ver de qué manera puedo juntar a esta persona con esta otra. Alguien que conoce al Señor con alguien que no conoce al Señor. Eso es ser un sacerdote. Alguien que se pone en el medio. Alguien que vive conscientemente en medio. Con razón de que el otro conozca a alguien que yo conozco. Ese es un sacerdote. Amén. Quitémonos de la mente las cosas que traemos del catolicismo romano. No es nada de eso. Quitémonos de la mente lo que significaba en el pueblo de Israel, ¿verdad? Las túnicas, que por supuesto tienen su significado espiritual, ¿verdad? Pero en este tiempo, el sacerdocio real, son gente que está cumpliendo una función muy alta, porque está conectando a la gente con el Rey de Reyes, porque es un sacerdote real, es un sacerdocio real, es un real sacerdocio. Es una de las características del pueblo de Dios. Entonces, este pasaje no enseña que tenemos que constituirnos como un clero sacerdotal exclusivista. Proclama más bien el sacerdocio de cada creyente y la responsabilidad de cada creyente de ayudar a los incrédulos para que lleguen a conocer a Dios a través de Jesucristo. Este es el sacerdocio neotestamentario. Lo que tenemos que entender nosotros, lo que somos, porque esa es la iglesia que el Señor Jesús está edificando en este tiempo. Aprendamos lo que somos. Primero, ¿qué cosas somos? Linaje escogido. ¿Ok? Segundo, ¿qué somos? Real sacerdocio. Que estamos puestos in between. Entre aquel que conocemos para mostrar a aquellos que no le conocen todavía. Esa es toda nuestra posición en este mundo. Más que cualquier otra posición, esa es nuestra posición. Constituirnos como que estamos en el medio. Constituirnos como un lugar. Constituirnos como ¿qué más? Como una nación santa, por supuesto, pero también como alguien que está construyendo un puente. ¿Cómo esa persona puede lograr entender lo que ya yo conozco? Y esa es mi ocupación. Y esa es la ocupación de todo aquel que ama al Señor, de toda aquella parte del pueblo de Dios. Está buscando la manera que esta otra persona, ¿de qué manera podría conocer a aquel que yo conozco? Porque realmente él necesita conocer a ese Dios que yo conozco. El día de ayer tuvimos una reunión preciosa con el Ministerio de Evangelismo. Oye, hermano, cada uno de ellos tiene un testimonio tremendo. Cómo Dios los hace constructores de puentes. De una o de otra manera, y ahí andan ellos, no que por ahí que le dicen que no y siguen por allí, ¿no es cierto? Es porque saben que la gente necesita desesperadamente conocer a Dios, porque si no lo conoce a través de Jesucristo, su fin es el infierno. Él no lo sabe, usted sí lo sabe. Entonces estamos cargados con que la gente conozca al Señor. Ellos no saben que necesitan nada, ellos piensan que lo tienen todo. Y no tienen nada. ¿Qué necesitan? Un sacerdote. Pero del que dice aquí la Biblia, amén. Ese sacerdocio real, trabajando. Es lo que ellos necesitan. Y ahí vamos, desesperados, Señor, no, yo no me voy a ir. ¿Quiere que me vaya? No me voy. Y sigue usted hablando. De una u otra manera está construyendo puentes. Esto es el sacerdocio real. Este es el pueblo de Dios, viviendo la vida que está llamada a vivir en este mundo que no conoces más, que no quiere nada con Dios. Es más, que está de espaldas a Dios. Pero no sabe que está al borde del abismo de una eternidad sin Dios. Eso es el infierno. Somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Ocupémonos pues de atraer a las gentes hacia el Señor Jesucristo. Esa es nuestra función. No dudes que tenemos la presencia del Señor en nosotros. Lo tenemos desde aquel día, ese viento recio, hasta el día de hoy. Amén. Confía en eso,
porque es una realidad espiritual. Y la realidad espiritual es más real que lo que usted puede ver. Amén. Tenemos una responsabilidad con Dios y con el mundo incrédulo. Que Dios nos ayude a ser el lugar donde Dios pueda tocar sus vidas y los pueda salvar. ¿Qué más somos? Otra vez, el verso 9. Somos primero linaje escogido, luego ¿qué somos? Real sacerdocio, en tercer lugar ¿qué somos? Una nación santa. Una nación, si hubiera quedado allí, sí lo podríamos entender. Pero una nación santa habla de qué tipo de nación se está refiriendo, ¿verdad? Porque podemos ser de cierta nacionalidad, pero si no me dice qué tipo, ¿verdad?, de gente va a estar incluida allí, no sé qué sería. Pero aquí estamos mirando, es una nación santa. Ustedes son una nación santa. Pablo escribió a la iglesia en Éfeso declarando la elección de parte de Dios para la iglesia como su pueblo. Dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Sabe para qué? Para que seamos santos y sin mancha. Para eso. Pues es el propósito de la salvación, de la redención. El propósito de Dios para que tú seas salvo y redimido es que tú seas parte de su pueblo y una nación santa. ¿Qué significa santo en este contexto? Alguien que está separado del mundo. Alguien que se ha propuesto, y esto porque Dios le puso ese querer, no hubiera podido. Ha decidido ser diferente del mundo. Ha decidido realmente ser de Dios y ya no ser del mundo. Es un ser diferente consciente, no inconsciente. No que cuando yo me sienta bien, entonces cuando yo me sienta cristiano, ahí voy a ser cristiano. No tienes que sentirte cristiano. O eres cristiano o no lo eres. ¿Has nacido de nuevo o no? Y si has nacido de nuevo, lo que tú estás escuchando, esto de ser santo, de ser separado de Dios y para Dios, no te va a caer mal ni no lo vas a escuchar mal tampoco. Eso lo vas a anhelar. Eso lo vas a desear. Sed santo porque yo soy santo. Hermanos, el Señor no nos va a decir lo que seamos, sino nos habilita para hacer lo que Él quiere que seamos. No digas que yo no puedo ser, tú eres. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, tú eres santo. Separado para Dios. Para Dios. Ahora tienes que separarte del mundo, de lo profano, de lo mundano. El Señor dice que digas, como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No que yo soy muy débil por aquí, no que el mundo no te vence, nada puede vencer al Hijo de Dios, nadie ni nada. Que Dios nos ayude a ser diferentes conscientemente, decididamente desde que nos levantamos. Señor, no quiero ser igual que la gente común. No quiero estar con las mentalidades o las ideas como la gente que no te conoce, que todo está en función del hombre, de lo bueno que puede ser, de lo bueno que puede hacer, porque eso es humanismo. Eso no es ser gente sensible, un humano así tan bueno como puede ser, sin conocer a Dios, sin ser espiritual, va al destino eterno, a la condenación eterna. Amén. No se confunda con seguir a las buenas personas o con tratar usted de ser buena persona. Eso es humanismo. Eso cualquiera lo puede hacer, cualquier ser humano lo puede hacer. Si se propone en ser buena gente, lo va a hacer, ¿o no? Eso no se trata del cristianismo. El cristianismo se trata de venir a Dios a través de Jesucristo, de nacer de nuevo en Jesucristo y a través de Él, de ser santo como Dios es santo. Esto significa entonces ser diferente de la gente común. Los miembros de la iglesia del Señor estamos llamados a una vida santa, a una vida diferente a la del mundo, porque hemos elegido voluntariamente hacer de Jesucristo el Señor de nuestras vidas, vivir de acuerdo con su amor. Debemos ser diferentes entonces en la forma en que vivimos, en la forma que hablamos, en la forma que trabajamos, en la forma que estudiamos, en todo rincón de situaciones. Ser diferentes. Y si es una forma acostumbrada a desarrollar tu vida, detente un ratito
y di qué cambios tengo que hacer para mostrar que soy un hijo de Dios, que soy el pueblo de Dios llamado a ser santo, diferente. ¿Qué tengo que hacer? De manera que no piensen que soy como ellos. No lo digo de una manera despótica. O sea, no lo digo de una manera como para hacerme yo sentir diferente y con eso pues andar con la nariz para arriba, ¿no? ¿Sí saben lo que estoy diciendo? Como sobrado, ¿conocen la palabra esa? No, ningún hombre o mujer que conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal se pone como un sobrado, es humilde, pero sabe quién vive en su corazón. Y sabe mostrar sus diferencias con amor, con creatividad, construye puentes. Esto es parte de la vivencia de una nación que es santa. Está ocupado. Un santo no es un ocioso que solamente está parado en una esquina y que todo el mundo lo vea, que está bien vestidito, casi con una túnica, un cuello que le cae. No, Señor, eso no es. Esto no es. Es alguien que está ocupado todos los días. Todos los días para dar a conocer a aquel que él conoce. Que si no lo conoce, aquella persona se va a ese precipicio de condenación eterna para siempre. Somos una nación santa. Ser santo no significa que seamos gente con apariencia de molestos, tampoco. Digo apariencia de molestos porque algunos tenemos la cara de molestos, pero no somos, ¿no? Y a veces, sonríe un poquito. No van a pensar que te quieres un agrio, que andas chupando limón o lo que fuera, ¿no? Y andas así, ¿no? Y la gente comienza a asustarte. No, que yo soy santo, no tengo que reírme o con nadie porque la gente va a pensar qué cosa. Bueno, un santo conscientemente sabe que está separado para Dios y vive en ese momento su vida, no aislado, sino que sabe que está en contacto con este mundo, pero no es del mundo. Entonces no puede ser una persona con apariencia irascible o molesto para que nadie se le acerque. Tú quieres atraer a la gente a Cristo, no hacia ti. Entonces mira la manera de hacerlo. Mira la manera, Dios te está capacitando, tienes el Espíritu de Dios para atraer a la gente hacia Cristo, aquel que vive en ti. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos de una vez por todas. Porque en la carne sabe asumir posturas, hermanos. Aún la carne del cristiano o de la cristiana, unas posturas, ay Señor. No necesito, sí, realmente es un hermano bien santo, porque mira, nada dice. Y ahí bien derechito. Y lo otro, no. No es la apariencia, mi hermano. Es tu amor por parecerte a aquel que te amó. Por andar a otros y atraerlos a aquel que te amó. Eso es ser santo. Eso. No la apariencia exterior. Además, en cuarto lugar, ¿qué dice que somos? ¿Vosotros sois qué más? Pueblo adquirido por Dios. Esto es un hecho. No es algo que Dios va a hacer. Esto es un hecho. Otra vez, hermanos, cuando la palabra te dice algo que tú eres, porque has nacido de nuevo, has querido en Señor como tu personal Salvador y es su Señor también. Y mira, si te dice que tú eres un pueblo adquirido por Dios, créelo. Cuando dice que eres adquirido por Dios, te está diciendo que tú eres propiedad de Dios, que tú eres su posesión. Él es tu dueño. Y no es alguien que tiene algo como suyo, como algo propio y lo deja allí, porque Él dice que está edificándonos. Él está con sus manos sobre nosotros, sobre cada uno, haciéndonos como Él quiere, está construyéndonos y junto con los otros está construyendo su iglesia. ¿Qué le parece esto? ¿Siente usted la mano del Señor cada día? ¿La siente? A veces duele. Muchas veces duele. Mire, es Él. Es Él quien toca sus vidas con sus manos para su bien. Porque está construyéndome, está construyéndonos. Está edificando su iglesia. Él la está haciendo, Él. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que son muy dolorosas para nosotros, pero
Señor, sigue trabajando, si eso es lo que tú quieres, si eso que me está doliendo, o de repente a que no entiendo, Señor, síguelo haciendo porque yo reconozco tus manos. No hay otras manos que me puedan estar tocando. No hay. No existe. ¿Sabes por qué? Porque tú eres pueblo de Dios. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres posesión, eres propiedad. Somos propiedad de Dios. No es ese propietario que se hace de cosas y las tiene por allí. No, no, no. Somos propiedad de Dios. ¿Sabe para qué? Para tenernos. Dice que la niña de sus ojos está puesta sobre cada uno de nosotros. Todo el tiempo. No hay cosa que ocurra que Él se le escape. No hay, no existe. Porque nada puede salir de sus ojos, nada puede salir de su conocimiento respecto de aquellos a los cuales Él ama, a ti y a mí, a su iglesia, como cuerpo. Amén. Nada. Qué bueno, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Él que nos hizo su pueblo, gloria que tenemos sus cuidados. Gracias, Señor, porque soy tu posesión. Porque tú me compraste, Señor, por precio. Y precio de sangre por eso. Porque tú me has comprado, soy tuyo. Y cuando lo hablamos a nivel personal, es también a nivel de iglesia. Hermano, esta es su iglesia, comprada por precio. Por eso que es su posesión. Le pertenecemos como iglesia al Señor. Somos una posesión no solamente en cuanto a lo que es, pero también dice que qué tipo de posesión. Dice que es una posesión preciosa. Dice que somos preciosos para Él. Algunos se me dirán que bueno, ¿no? Porque solamente Dios me mira a mí precioso. Somos preciosos para Él. Seamos como fuéramos. Seamos como fuéramos. Amén. Físicamente, espiritualmente, lo que fuéramos, somos preciosos para Él. El mundo, el enemigo te va a decir por cosas que te pasan. No, no, no. Tú no eres precioso para Él. Mira, ve todo lo que te está pasando. Mira, ve el accidente que tuviste. Mira que quedaste casi cojo, manco, lo que fuere. Seguimos siendo preciosos a los ojos de Dios. Amén. Amén. Somos preciosos para el Señor. Posesión preciosa del Señor. ¿Cómo termina este verso, mis amados? A ver, vamos a repasar. ¿Qué somos? Primero, ¿qué somos? Linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Tercero, nación santa. Y pueblo adquirido por Dios. Se acabó el verso allí. Allí se acabó. Se acabó no, ¿para qué? Muy bien. A ver, vamos a mirar. ¿Qué dice para qué? Verso 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos hizo lo que somos. Para eso. Para eso. Este es el propósito por el cual el Señor nos hizo pueblo suyo. Para que anunciemos las virtudes de Él. ¿Qué son las virtudes del Señor? Su vida. Su vida. Contemos la vida del Señor y estaremos cumpliendo el propósito de lo que somos como iglesia del Señor. Ocupémonos de eso hasta el último día de vida que tengamos. Estemos donde estemos, porque para eso hemos sido constituidos pueblo de Dios. Para eso. Sea en tu trabajo, sea donde puedas estar. Mire, tienes un trabajo que hacer. Si todavía estás vivo, ¿es para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y ahora estás en la luz admirable del Señor. Amén. Que no te engañe el mundo ni el diablo. La gente vive en tinieblas. Tú vives en luz. La gente vive en tinieblas. Y el Señor nos mantiene aquí como iglesia, como pueblo suyo, para jalarlos y atraerlos a aquel que sí los puede salvar y cambiar sus vidas. Amén. Dios nos ha llamado a ser linaje escogido. Nos ha llamado a ser sacerdocio real. Nos ha llamado a ser una nación pero santa. Somos su propiedad, somos gente especial para Dios.
que nos ha puesto para estar cerca de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que están sin la misericordia de Dios y que necesitan recibir la misericordia de Dios. La gente anda como forasteros en este mundo, yendo por aquí, yendo por allá, no saben a dónde van, piensan que saben a dónde van, pero no saben a dónde van. Nosotros sí sabemos a dónde van. Ellos no saben a dónde van. Si sigues como estás viviendo, aunque sepas a dónde te diriges, no sabes, porque si sigues como vas, sin Dios, la Biblia dice que tu fin es la muerte eterna. Tenemos que decírselo. Que Dios nos dé la creatividad para hacerlo y los atraigamos a aquel que los puede salvar. Esta es nuestra función. Eso es lo que tiene que hacer. Y solamente esto es lo que tiene que hacer el pueblo que le conoce, el pueblo de Dios. Yo no sé, mi hermano, en esta mañana, ¿qué es lo que Dios ha completado de tu conocimiento en cuanto a la iglesia en esta mañana? Solamente Dios lo sabe y tú también de repente. Hay algunas cosas que Dios ha estado tocando, pues ha estado poniendo puntos en las íes de lo que tú conoces de tu fe. Mira, lo que haya sido, donde Dios haya puesto un punto bien marcadito de una I, en una verdad, esto es el Señor hablándote. Amén. Tómalo como del que viene. Tómalo del Señor y hoy mismo. Amén. Hoy mismo, Señor, gracias por lo que escucho. Gracias, Señor, que has remarcado realmente lo que yo ya sabía, pero que ahora cobra vida en mí. Si cobra vida en ti en algo, mira, es el Espíritu de Dios en ti. Es Dios mismo con sus manos tocando del corazón, tocando tu mente, haciéndote ver que lo que antes para ti era un conocimiento, por así decir, estático, ahora se va a convertir en un conocimiento dinámico, que se va a estar moviendo, porque somos gente viva. Somos piedras vivas para dar vida. No nuestra, la vida de aquel que vive en nosotros. Amén. Sea como fue, el Señor te ha hablado en esta mañana, en lo que fuere. Yo quiero orar por ti. Porque a mí también me habló el Señor. Y hay muchos puntos. No sé cuántos será en tu caso. Pero yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar al Señor para que sea Él, sacando esa verdad que hemos tenido por allí en algún lugar, ¿verdad? De nuestro casillero de conocimientos bíblicos en nuestra mente. Y lo ha sacado así hacia afuera para movernos en la dirección correcta. Sea como Dios haya hablado, quisiera pedirte que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a hacer una oración al Señor para que Dios ponga en efectivo, para que ponga en práctica lo que ya conocíamos. Y realmente atesorábamos esto en nuestra mente, pero Dios quiere que lo atesoremos en la práctica. Ahí vamos a darnos cuenta cuánto vale esta palabra que hemos escuchado. Amado Señor, aquí estamos todos delante de ti. Señor, qué hermoso, Señor. Sentir tu voz y ser sensibles a tu voz. Escuchar tu llamado y ser sensibles a tu llamado. Gracias, Dios, por aquella obra preciosa que hiciste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor, porque realmente no teníamos ninguna razón válida para que tú nos amaras, porque éramos pecadores y andábamos en la oscuridad, pero tú, Señor, tocaste nuestra vida un día y nos hiciste conocer la luz, la verdadera luz, y nos diste perdón para nuestros pecados. Oh, Señor, gracias. Gracias por tan grande salvación. Gracias, Señor, por haber perdonado todos mis pecados. Gracias por arrancarme de las tinieblas a tu luz admirable. En esta mañana, oh Dios, estamos delante de ti para darte gracias por aquellas verdades que hoy día has remarcado en cada uno de nosotros. Gracias por calzarnos, o volvernos a calzar con el apresto del Evangelio de la paz.
Venos aquí, Señor, como tu pueblo, como sacerdotes, como gente ocupada y muy ocupada en hacer lo que tiene que hacer. El resto de nuestras ocupaciones que sean accesorios, que ocupándonos más de las cosas tuyas, tú te vas a ocupar de lo accesorio. Gracias, Dios, por nuestras visitas. Gracias, Señor, que tú has tenido una palabra propicia para ellos. Estoy seguro, Señor. No por mí, sino porque tu palabra llega a todos. Señor, que ellos también se hagan ricamente bendecidos el día de hoy. Y si de repente alguna de nuestras visitas no sabía de lo que está ocupado el Señor en hacer, el Señor está edificando su iglesia, pero tú te sientes que no, que nunca has sido, nunca te has sentido como tal, pero que ahora reconoces que realmente Dios ha tocado tu mente, tu corazón. Y realmente te das cuenta de que tu vida ha estado siendo vivida con tus fuerzas, con tus mejores deseos, pero sin conocer realmente, personalmente, a aquel Dios que te ama y que perdona tus pecados. Déjame decirte en esta mañana, Dios te ha traído con ese propósito, para que le conozcas, para que tú vivas un poquito en esta mañana cómo vivimos aquellos que le amamos. ¿En qué nos ocupamos aquellos que le amamos? Gracias por venir. Gracias por estar aquí con nosotros. No quiero que te vayas sin antes conversar conmigo. Yo voy a estar aquí al terminar el servicio. Si quieres conversar conmigo o con alguien que tú quisieras conversar y quisieras decirle, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser parte del pueblo de Dios? Puedes preguntar a cualquiera de los que están aquí. Y ellos, con mucho gusto, te van a ayudar. Padre, gracias por habernos traído, Señor. Gracias por tu amor y tu palabra. Gracias por tu presencia indudable en medio de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.